Y a punto de entrar ya en las 6 menos 5 de la tarde, aún en directo en Gran Vía, en Huelva Televisión, y como todos los martes, siempre, una vez a la semana, toca darse ese paseo por la Huelva del ayer, en esos recuerdos, en blanco y negro, en sepia y alguna que otra vez de manera coloreada, recuerdos que nos trae siempre Diego Lopa. Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Antonio. Ya de la garganta mejor, ¿verdad? Regulín, porque estaba mejor, pero como el domingo estuve con Rafa retransmitiendo la recogida de San Sebastián, la verdad que... ¿Has notado una recaída? Hablar en la calle, los tambores, la gente, el ruido, la verdad es que, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón y mucho más hoy, que vamos a hablar de algo que para mí es muy entrañable, que ahora veremos cómo era la cafetería Pelayo. Antes de hacer un pequeño inciso y anunciar que la semana que viene se cumplen 60 años de, siempre tenemos que seguir diciendo lo mismo, el día que nevó en Huelva, porque bueno, no ha habido más días que hayan nevado en Huelva, aunque fue el día 2 y el programa es el 4, pero vamos a ver una colección espectacular. En vez de las 16 habituales vamos a poner 20 o 20 y tal, pues yo tengo como 60 o 70 fotos de la nevada. ¿Solamente de esa nevada? Eso es que es la única, Antonio. Bueno, en el año 45 también hubo... En el año 45, que yo era un bebé, mi madre recuerda que hubo una aguanieve, pero que no cuajó, ni cuajó. Se deshizo rápido, al parecer. Entonces, bueno, pues y además voy a poner fotos poco vistas, no las 4 o 5 habituales, sino que bueno... O sea, que contaremos con 20 imágenes, ¿no? Sí, 20 y tantas imágenes vamos a tener y lo vamos a ver despacio, aunque le dediquemos un poquito más tiempo. No siempre se cumplen 60 años. No, por supuesto que no. Y no siempre se ven, ¿no? Además, el día 2 es domingo, claro, el día 4 martes es cuando nos vemos nosotros. Eso es. El día 2 de febrero del 54, el famoso Día de la Candelaria. Sí, señor. Y hoy pues vamos a hablar de algo pues sin lo cual la vida de la Huelva de los años 60, 70, 80 no se entiende, que es la cafetería Pelayo. Estaba en la Gran Vía, el edificio sigue porque el edificio era y es propiedad de la familia Rodríguez Pelayo. Hoy creo que hay una entidad bancaria en la planta baja donde estaba la cafetería, ¿sí? Era la zona colindante a la subdelegación del gobierno, y era pues el sitio donde lo mismo nos encontrábamos, la gente no joven, ya veinteañera, ¿no? Que el primer sitio donde las niñas empezaron a ir a las cafeterías. Ten en cuenta que bueno, que en Huelva existía solo el Bar Onuba y la Española. La Española sí tenía también un cierto toque de cafetería, pero el Bar Onuba era más de la cerveza, con la tapa, igual que podía ser el Buenavista o el Tupi, pero un sitio para que entrara... Esto era una cafetería, ¿no? Sí, para que entraran las chavalas. De hecho, ahora lo iremos hablando, pues yo creo que fue el primer sitio en Huelva donde se sirvieron sándwiches y platos combinados. Los croissants, y en fin, lo iremos viendo. Y entonces había música ambiental, aquello pues fue un... Y además tenía una decoración preciosa. Tú entrabas, había el mostrador estaba como en forma de una U invertida, con lo cual tú tenías los taburetes alrededor totalmente del centro de la cafetería, y a ambos lados pues tenía unas mesas fijas contra la pared, con unos asientos también fijos, una especie de, no de sofá, sino de butacón adosado a la pared, y con la mesa separando los dos laterales encima de un pequeño altillo, o sea que estaba en una pequeña altura con respecto al pasillo central. O sea que la cafetería Pelayo era el sitio más chic de Huelva para reunirse. Sí, la menor duda, y además el sitio donde íbamos de cacería, digamos, ¿no? Porque era el primer sitio donde las chicas iban y, bueno, en fin, el primer sitio de miradas y era un sitio, además, era muy selecto además, era un sitio muy selecto. Cuando se inauguró, luego lo vamos a ver en una foto con una página publicitaria del periódico, tenía camareras, las chicas perfectamente vestidas, con unas cofias. Los camareros siempre estaban con su chaqueta blanca, no, negra, roja, a ver, chaqueta negra y su pajarita. Yo me acuerdo perfectamente de ello. Ahora luego veremos una fotografía donde aparecen los camareros de la época. Fue la primera cafetería que masificó un poco la publicidad. Podemos ir empezando. Vamos a empezar a ver esas primeras imágenes. Y con esto que ahora pues puede parecer muy normal, que hubiera cajas de cerillas, bolígrafos, encendedores, pero bueno, la verdad que entonces fue algo realmente muy llamativo. Yo tengo que decir que yo estaba bastante vinculado, porque mi querido amigo ya desaparecido, Enrique Rodríguez Pelayo, que era el propietario, quien la inauguró fue su abuelo, pero él es quien se hizo cargo de la cafetería y bueno, yo tenía una gran amistad con él. De hecho nos reuníamos mucho y nos veíamos mucho en
cafetería. Bueno, pues cuando... Vamos a ver esas primeras imágenes porque hacen referencia precisamente a eso, a la publicidad, eso, ¿no? a la publicidad. Entonces, mira, bueno, este sería en realidad no ni un posavasos, porque no tiene, ni yo recuerdo que hubiera posavasos, sería más bien publicidad, algunas pegatinas, porque las cafeterías también tenían pegatinas de estas, que entonces estaba muy de moda, que se pegaban en las cristaleras de los coches, ¿eh? En los laterales tú llevabas las pegatinas de las discotecas y bueno, yo tenía mi 850, parecía un muestrario, lo tenía por las dos partes y por la trasera, que hoy día seguramente hasta me pondrían una multa. Esto no es muy antiguo, esta publicidad, porque veo que ya el teléfono tenía 6 cifras, ¿sí? Porque yo me acuerdo en Huelva de los teléfonos de 4 cifras perfectamente. Y entonces, además de esto, pues también daba, que podemos seguir mirándolo y los vamos pasando seguido, porque sí, vamos a ver más publicidades. Es la misma explicación. Pues lo es, las cajas de cerilla, eso es una caja de cerilla, ¿eh? Todo esto me lo ha facilitado, bueno, pues porque yo no tenía tampoco la familia de tanto su viuda Pili Barranco, y un par de cosas que me ha dado también su hermana Dolo y su cuñado, mi amigo Javier Pérez. Ellos son los que me han aportado. Lamentablemente no tienen fotos de la cafetería en sí, aunque sí vamos a ver fotos del restaurante que se inauguró, precioso, que estaba anexo a la cafetería. Fíjate, esto era una chulada, un encendedor, esto era una chulada en aquella época, ¿no? Con el anagrama de cafetería Pelayo. Ya te digo que fue algo muy especial en Huelva. Entonces no había, las únicas cafeterías que había, ya te digo, eran la Española como cafetería, luego estaba el Baronuba, el Buenavista. Mira, esta es la página que te digo. Esto será el Odiel, ¿no? Sí, el Odiel, porque esto es de diciembre del 59. Y bueno, pues ahí te viene haciendo una serie de fotografías. La que hay arriba a la derecha, verás que son las chicas, todas puestas en la barra con su delantal, su cofia, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que tenían algún componente rosa. Yo no sé si era el babi rosa y el delantal blanco, pero algún componente rosa. Hombre, eso fue una novedad tremenda, que hubiera chicas sirviendo en una cafetería, ¿no? Eso no estábamos acostumbrados aquí nada más que había rudos camareros, que los que te atendían. Pero ya te vuelvo a repetir que tenía música ambiental, eso era una música siempre muy agradable, y un tipo de música muy bien elegido. Ya te vuelvo a repetir, los sándwiches, aquí fue donde primero tú empezaste a poderlo pedir, como los platos combinados, como los célebres pavillas de bacalao, que eran muy famosos, tenía una cocina estupenda. Y los croissants, perdón, los croissants los hacía un repostero francés llamado Marcel, que según me dice la familia llegaba muy de madrugada por la mañana para tenerlos preparados y para que para los desayunos pues se pudieran estar servidos. La cafetería además tenía toda la acera, que hoy sigue siendo la misma, debajo de los soportales, donde tenía sus mesas, que a mediodía pues estaba muy animado, pero en verano por la tarde era imposible sentarte, porque era el sitio para charlar, para tomar algo, para ver niñas. Entonces la gente veraneaba en Huelva, con lo cual, pues si venían grupos de chicas que venían a la sección femenina, o Galerías Preciado, que se quedaba en verano con la casa de ejercicio y venían tandas de empleadas de Galerías Preciado, pues el sitio donde ellas sabían que se podían divertir y a poder alguna discoteca, el Bugesto, que era la única que había entonces, el Gedeón, pues era el Pelayo, ¿no? Con lo cual, pues te suena aquello del panar de la rica miel, ¿no? Pues donde había miel, pues acudían las abejas. Entonces, difícil acordarte de la Huelva de final de los 60, finales de los 60, 70, principios de los 80, sin la cafetería Pelayo. Yo siempre digo que cuántas cosas, cuántas miradas, cuántas sonrisas estarán entre... Lo he puesto en el post que he puesto anunciando el programa. Habrá que escuchar aquellas paredes que eran de madera. Tenía una madera con unos entrantes muy bonitos, unos dibujos, unas marqueterías, y tenían unos cuadros que me parece recordar, no me quiero equivocar, que tenían un cierto sabor inglés, a paisaje inglés puesto en las paredes. De campiñas, ¿no? Era un sitio y caballos, y era un sitio absolutamente muy
muy distinguido, carillo, digamos, porque lógicamente era más caro tomarte una copa allí que tomártela en el bar La Copa o en el bar San Sebastián, ¿no? Pero también merecía la pena. Tú con darle más vueltas a la copa, pues problema resuelto, ¿eh? En el Pelayo se preparaba la noche. Bueno, la noche, ¿no? Entonces, Antonio, yo no quiero decepcionarte, pero en Huelva entonces había poca noche, ¿eh? Bueno, me refiero, antes de ir a la discoteca se iba al Pelayo, ¿no? Sí, pero es que discoteca, la primera que hubo en Huelva, pues fue a finales de los 60, que fue el Bugestock, que estaba al lado del Guanani, allí en la esquina del árbol, en la bajada de Pío XII, a la izquierda, pues, y allí es donde estaba, frente a los pisos que hizo la térmica. Allí es donde estaba Bugestock. Luego en la plaza de las Monjas estaba otra que era el Gedeón, que esa además era muy atractiva porque tenía una bajada y dentro tenía 2 plantas, ¿no? Con lo cual tenía además las mesas no se veían unos a otros, que era una ventaja, sino que las mesas eran como un vagón de tren, había un separador que hacía que tú no te pudieras ver. Y luego la tercera, que se abrió muy cerca, donde yo vivo ahora, la que era Ricardo Velázquez, que era el Corzo. El Corzo. El Corzo. Entonces solo había esas 3 discotecas, o sea que tampoco había mucho donde elegir, pero bueno, lo que había procurábamos aprovecharlo, ¿eh? Yo también ya tenía coche en aquella época, o sea que era un plus añadido. Y se iba de cacería al Pelayo, ¿no? Bueno, de cacería. ¿Alguien cacería alguna camarera? Te lo he dicho suavemente, te he dicho las abejas, el panal y la rica miel, o sea, cosas que hoy pueden sonar a la gente joven un poco humorísticamente, pero bueno, que entonces la realidad es la que era. Bueno, pues podemos pasar a la segunda tira de fotos. Vamos a verla. Y vemos parte del personal. Hubo más que yo lo... Mira, ahí tenemos de izquierda a derecha, el primero lo conocerá mucha gente, es Perdigones, que luego tuvo un bar en Punta Umbría. El siguiente, Manolo, que también estuvo en el bar Patrón y que estuvo de encargado aquí. El siguiente, Salas, verás que están todos perfectamente uniformados. Luego viene pues mi amigo Enrique Rodríguez, que era el propietario, y junto a Enrique pues estaba un camarero al que yo le tenía un grandísimo afecto, a Morato, era bético hasta la muerte. Y bueno, tenía y tengo muy buena amistad con sus hijas, con Isabel, que sigue viviendo en Huelva, y con Mercedita, que se casó en Italia y vive en Cremona. Y a la derecha, el último es Pepe, que él presumía de que había sido mayordomo del príncipe Carlos Hugo de Borbón, ¿eh? Entonces, la foto yo creo que está bien puesta para que se vea el estilo de categoría, de seriedad y de presencia que tenía el personal. Hombre, había quien me esté escuchando y dirá, pero ¿qué pasa, Diego? Y del Moro no vas a decir nada. El Moro era un camarero que estaba de perenne mal humor, que antes había sido camarero en el balneario de La Cinta y que luego estuvo en el Pelayo y estaba siempre de mal humor, permanentemente, con las gafas y con la cara. También pasó por ahí un buen amigo nuestro y de esta casa, que es Domingo Martín Gómez, el investigador, el autor del Callecedario, que él es profesional de la hostelería. Y tengo, antes de comentar esta foto, que dedicarle un recuerdo a Joaquín, el merengue, que era el limpia, y además también era portero del edificio donde yo estuve luego tanto tiempo trabajando, que era donde estaba Radio Nacional de España y Radio Juventud de Huelva, que los dos estaban en la parte alta del edificio del Pelayo. Joaquín el merengue. Estas fotos son de la inauguración del restaurante. El restaurante estaba pegando a la cafetería, de hecho, inclusive desde dentro de la cafetería, por un lateral se podía pasar al restaurante. Calculamos que es sobre el año 67, 68, porque yo estuve en una boda que se celebró en el 68 y se celebró ahí, luego, y estaba recién inaugurado. Ahí están doña María Pelayo en esa fotografía, que es la madre de Enrique, que además ha fallecido recientemente, está su hermana, doña Francisca, está una persona que era muy popular en Huelva, doña María García Escalera, está el propio Enrique Rodríguez, y están 2 de los camareros que hemos visto anteriormente, que son, bueno, ahora seguiremos pasando fotos, son Salas y Morato, que son los que aquel día estarían atendiendo. Podemos pasar alguna foto más, porque realmente esto era, fíjate qué preciosidad, ¿eh? Este era el comedor, ¿eh? El comedor estaba anexo a la cafetería, ¿eh? Y se comía maravillosamente y era el sitio más lujoso de Huelva. Entonces los sitios, con empaque además. Sí, lo tenía. Entonces los sitios para comer, pues estaba, mira, ahí está la bendición.
Al fondo veo que están, creo, porque es que desde aquí pero creo que es la foto donde están las hermanas de Enrique, Dolo y Toñi, y entre ellas está Pili Barranco, que no sé si ya era su esposa o eran novios todavía, ¿no? Y ese es el momento de la bendición del restaurante. Esto se sigue haciendo, se sigue bendiciendo negocios locales. Sí, es una práctica que no se ha perdido del todo. Si alguien es creyente y piensa que eso le va a dar suerte, no invocó la ministra de Trabajo a la Virgen del Rocío, porque no va a un negocio que venga, también puede invocar mediante la bendición. No sé, ahora podemos seguir viendo. Vamos a ver más imágenes, sí. Las imágenes. A ver si las tenemos. Ahí. Sí. Estas son también fotografías, es que claro, las hemos estado leyendo un poco rápido, seguimos hablando de lo mismo, quizás ahí es donde están la que dije antes de Pili y Dolo y su hermana Toñi, y a la derecha Enrique, los camareros al fondo, y debe de ser, me imagino que seguramente del mismo día. Yo me gustaría muchísimo, y no sé por qué Enrique, que era un gran aficionado a la fotografía, no tiene fotos de la cafetería, pero mira esta que foto más curiosa. Esta es de la Semana Santa, tomada desde donde sería ahora aproximadamente el Ambigú, el antes del Banco Exterior, y allí está la cafetería al fondo con el luminoso y el penitente. Entonces, esta foto la he cogido porque ante la falta de fotografías de la cafetería en sí, del interior, de la fachada, pues mira, esta me parece simpática, pasando la cofradía por delante y al fondo la cafetería Pelayo. Claro, la gente se sentaba muy temprano para tomarse la consumición y ver pasar las cofradías. Yo me acuerdo que el ayuntamiento ya llegó un momento que vio el truco y te cobraba la silla como si estuviera sentado en una de las sillas de la carrera oficial, porque la Gran Vía era carrera oficial. Entonces te sentabas ahí, además de la consumición, tenías que pagar lo que era la silla. Ya digo que esta foto es lo anecdótico de poder ver al menos el letrero y saber más o menos cómo era el acceso a la cafetería. La Semana Santa vista desde la cafetería Pelayo. No, desde frente. Y esta pues es una foto de mi querido amigo Enrique, que bueno, como homenaje a él, que regentó durante mucho tiempo la cafetería. Él utilizaba mucho un coche que ha salido aquí un par de veces, que era un Chevrolet, donde yo te he comentado que nos montábamos y un día dice, vamos a 160 millas, ¿no? Y que poco menos tenías que llevarle la gasolinera detrás, ¿no? Entonces, bueno, he traído la foto como homenaje y como recuerdo a su persona. Y esta fotografía que cierra la serie, lo que hemos hablado de la cafetería, pues es una celebración de primera comunión. Esto sé yo viéndola, que era el lateral izquierdo conforme entrabas de la cafetería. Y es la primera comunión de Dolo Rodríguez Pelayo, hermana de Enrique y esposa de mi buen amigo Javier Pérez y madre de Rocío y de Javier. Pues bueno, pues está la curiosidad, lo único que hemos podido encontrar del interior de la cafetería, ver lo que te he dicho de las paredes forradas de madera, que era una absoluta novedad entonces. Y esa es su primera comunión, así que como Dolo nos estará viendo, pues nunca pude yo imaginar que su primera comunión la iban a ver tantísima gente, así es que en la tele, ahí te tienes, Dolo. Aunque no hubo cámara entonces, no de televisión. Sí, pero bueno, ahí está la foto para inmortalizarlo. Entonces, como no teníamos más material, pese a lo que hemos buscado todo el mundo de la cafetería, pues el último tramo lo vamos a completar con algunas de las 3-4 sitios de los que eran más populares dentro del mundo de la hostelería en Huelva, así que podemos ir pasándolo. El primero que ha existido hasta, y yo creo que en el edificio nuevo sigue existiendo, que es el bar La Marina, en la calle del mismo nombre, a ver si lo vemos ahora, camino del Paseo del Muelle. Cuando vemos esa cuarta tira de fotos, cuando vas desde la placeta hacia los jardines del Muelle. Y todavía, ahí lo tenemos, este ha sido un bar popularísimo. Aquí había dos bares muy populares, este era uno y el otro el Suizo, que estaba en la acera de frente, más cerca de la esquina que iba hacia Damas, frente a la Vasco Navarra, bueno, y a otro bar que estaba en la otra esquina, el bar La Estrella, que ha estado hasta hace poco. Entonces este era un bar muy típico para la gente que iban al muelle o venían del muelle, tomar algo. Frente a esto estaba el hogar del Frente de Juventudes y la jefatura del entonces Movimiento, con lo cual era pues el sitio de tomar café
todo el mundo, ¿no? Bueno, este bar sí nos podemos parar un poco porque pocas veces se ha visto esto por dentro. Este es el bar de sindicatos. El bar de sindicatos estaba, y no sé, puede que esté todavía en el mismo edificio de la delegación de sindicatos en la Gran Vía, pero entrando por la calle Cardenal Cisneros. Esto durante muchísimos años lo regentó Salvador, que luego abrió un bar en la calle Verdigón que se llama el Bar Los Cisnes, pero luego durante 15 o 20 años lo tuvo el popular Pepe, que abrió su propio negocio aquí en la calle San Salvador, Casa Pepe, aquí junto al Hotel Tarteso. Sí, sí, sí. Pues el amigo Pepe estuvo aquí muchísimos años regentando el bar de sindicatos. El bar de sindicatos. Yo me acuerdo que yo iba mucho a los mediodías porque ponían unos choquitos fritos enteros muy buenos, y donde nos dio por tomar el bitter cinzano, que se puso de moda entonces en aquella. Bueno, y tú, si era de moda, te apuntaba un vómito, ¿no? Como el del chiste, ¿no? Y amargo como el sol, entonces, ¿verdad? eso, bueno, pero le echaba un chorrioncito de ginebra y lo dulcificaba. Entonces, bueno, pues la verdad es que este bar tenía muchísimo eso, porque tenía muy buenas tapas, era más barato porque era del propio sindicato, y lógicamente era el sitio donde bajaban la gente que trabajaba en el sindicato, pero que estaba abierto al público. Yo, después de dejarlo Pepe, la verdad es que no sé dónde, si ha seguido abierto o si sigue abierto en la actualidad. Y este pues es hablar de la esquinita Te Espero. Lo he querido coger porque es otra seña de identidad de Huelva, yo lo recuerdo cuando era con una fachada anterior a esta, que esta ya fue más moderna, aunque luego con posterioridad ha habido otra aún más moderna que esta. Y esta pues era muy típico porque en la calle había una cola de gente a comprar los cartuchos de choco frito. Se ponía por fuera una ventanita donde te despachaba. Esa calle más hacia abajo estaba el Teatro Mora, con lo cual muchas veces o al entrar o al salir del Teatro Mora te comprabas el cartucho de choco. Luego abrieron en la parte alta un restaurante. Esto lo llevaban Ramón, que era el hijo del dueño, y su cuñado Genaro, que era empleado de Banesto. Llevaba la cuestión de las relaciones con los clientes de la zona de pescadería y demás, y luego pues por la tarde atendía el negocio. Hay hasta sevillanas donde te hablan de la esquinita Te Espero, ¿no? Luego hubo otro bar muy popular de friduría, que fueron Los Gallegos, que estaba aquí cerca, pero bueno, la verdad es que siempre además el sitio era muy bueno, cerca de la placeta, con la estación de Zafra, la estación de autobuses, la placeta y el mercado. Entonces ya que hablé de la cafetería Pelayo, he querido pues traer a estos tres bares que son un poco símbolo, como la Marina y la esquinita Te Espero, y el del centro, el bar de sindicato, por desconocido. Yo estoy seguro que mucha gente no sabía que allí durante muchísimos años hubo un bar muy frecuentado y con muy buenas tapas. Y como estamos hablando de fotografía, pues se me ha ocurrido hacer un homenaje a fotógrafos de Huelva de siempre. Los paramos un poco, explico quiénes son cada uno. Tengo que confesar que de izquierda a derecha el primero es Paco Hernández, pero yo sinceramente no lo conocía. El siguiente sí, era San Miguel, que era un practicante que iba siempre a atender los servicios con la moto y con la cámara al hombro para lo que pudiera pasar. El siguiente es Adolfo Rodríguez el padre de nuestro alcalde, que es fácilmente reconocible. El siguiente es Juan Castillo, el del bigote, que, bueno, padre de Gustavo, creo que amigo, aunque él aquí ha venido poco, pero en Atlántico Televisión tenía un programa sobre arqueología y sobre historia de Huelva, y Gustavo Castillo. Y él luego abrió el laboratorio donde yo llevaba mis carretes a revelar, que se llamaba Fotoguimor, en la calle lateral del Banco de España, que creo que se llama 3 de agosto, ¿no? Ha cambiado tantas veces de la lateral del Banco de España. Pues allí tenía su laboratorio y nosotros le llevábamos la fotografía del carrete, y a los 4, 5, 6 o 7 días ya te las había revelado y las tenías, ¿no? Y sentado está Pepe Barroso, que lo conocí mucho porque además lo traté profesionalmente, porque era empleado de la compañía de Tarsi y además tenía un negocio de canoas en el muelle, donde llevaba a los marineros y a los prácticos hacia la canoa de los prácticos, hacia los barcos, y también era un grandísimo aficionado a la fotografía. Bueno, ha sido un pequeño homenaje a fotógrafos de Huelva, esa otra mirada que son las que al final acaban quedando en el recuerdo para hablarnos con nostalgia del pasado, y que es lo que hacemos nosotros aquí todos los martes. Bueno, los martes por la tarde Diego Lopa aquí en Gran Vía, y después por la noche en El Último Café. Eso es, esta noche vamos a hacer un pequeño inciso porque hemos tenido a cuatro mujeres seguidas. Tuvimos a Nuria del SAS, tuvimos a Fátima Reyes, tuvimos a Luigi Macías. Esta semana hemos tenido a Yasuri, a la diseñadora cubana, ¿sí? Y esta noche vamos a tener a Eduardo Trías,
un hombre de cine y director del Festival Iberoamericano. Bueno, pues que me descubre muchas cosas en las charlas, hasta de su época, de su pequeña propia emisora de radio, Radio Mercurio, cuenta anécdotas de una vez que se le ocurrió sortear 2 entradas para un concierto de los Rolling Stones y muchas anécdotas de eso. Estudió periodismo coincidiendo con la movida en Madrid y bueno, pues bien, creo que es una entrevista muy amena, porque Eduardo es un hombre no solo de cine, sino un hombre de comunicación con, bueno, pues con una verborrea fácil, ágil, agradable y, como él mismo dice, con incontinencia verbal, con lo cual la entrevista pues me costó un poquillo sujetarla, pero es muy agradable y una delicia que lo escuchemos esta noche. Eduardo Trías. Bueno, pues lo veremos, Eduardo Trías, en El Último Café. Diego Lopa, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en El Último Café y nos vemos la semana que viene aquí en Gran Vía. ¿Con la nevada? Con la nevada. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con Pilar Barroso y con su exposición, que aún puede visitarse en el Museo Provincial de Huelva. No se vayan.